Bienvenidos a la emisora de Eleidero Reyes. Aquí estamos, en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama ¿Se ha alejado del camino de Dios? Para estos tenemos que preguntarnos, ¿qué debemos de hacer para estar cerca de Cristo? Muchas personas han sido miembros de una congregación por muchos años. Se congregan algunas veces todos los días, hablan con un vocabulario súper cristiano. Con frecuencia los escuchamos decir cuando les preguntan ¿cómo ha estado, hermano? Y responden en victoria. Mejor se arruinaría. Casi siempre tiene una respuesta de gran espiritualidad, pero la realidad es otra. Entonces, nos podemos preguntar cómo está nuestra relación con Jesucristo. Hemos sido tocados realmente por el Señor. Lo conocemos realmente. Hemos tomado su cruz y le seguimos. El problema es que aún siendo cristianos, nuestra relación con el Señor está muchas veces muy fría o distante. ¿Qué sentimientos realmente cuando escuchamos la palabra de Dios nos emociona, tratamos de vivirla, o puede más el orgullo? Muchas veces llegamos al templo para dar la impresión de que estamos cumpliendo verdaderamente lo que la Biblia manda, pero criticamos el sermón o criticamos al predicador, porque creemos que nosotros sabemos más, que estamos mejor preparados del que está predicando, o simplemente nos hemos enfriado tanto que ya no nos toca el corazón. ¿Pero por qué? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La muerte de Cristo solamente sería de valor para los que están dispuestos a morir al pecado y al yo, haciendo justicia a los tiempos de los verbos en el original. Y en el verso 24 podría parafrasearse así: si alguno quiere ser contado como un adherente mío, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí, y entonces debes seguirme y continuar siéndome como mi discípulo. Niéguese a sí mismo significa renunciar al viejo yo. El yo como es la gracia regeneradora. Una persona que se niega a sí misma renuncia a toda confianza en lo que es por naturaleza, y para su salvación depende de Dios solamente. Yo no trato de promover sus propios intereses predominantemente egoístas, sino que se ha embedido completamente en la causa de promover la gloria de Dios en su propia vida y en toda vida, y también en toda esfera de esfuerzo. El mejor comentario sobre Mateo capítulo 16 versículo 24 es Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe
que es en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Niégase a sí mismo significa sujetarse a la disciplina de Cristo. La expresión tome su cruz se refiere a la cruz que se sufre debido a la unión con Cristo. Uno sigue a Cristo confiando en Él, siguiendo sus pisadas. El primero de Pedro capítulo 2, versículo 21. Obedeciendo sus mandamientos por gratitud, por la salvación obtenida por medio de Él y estando dispuesto aún a sufrir en su causa. Solamente entonces, cuando está dispuesto y preparado de hacerlo, esto puede ser verdaderamente el discípulo de Cristo, un adherente suyo. Entonces nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Vamos en pos de Cristo? ¿No hemos negado a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros propios deseos? ¿Hemos tomado su cruz? ¿Le seguimos? ¿Te gozas en su presencia? ¿Hablas con Él? ¿Le buscas? ¿Le sirves? ¿Le amas? ¿Cumpla sus mandamientos? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos advierte? El Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perdería, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Continúa en el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perdería, pero todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Esta es la gran paradoja del capítulo 10, versículo 39. Y otros pasajes similares. Algunos sostienen que Él reemplazó de hallar de la primera oración del capítulo 10, versículo 39. El que halla su vida la perdería. 614 por salvar. Aquí en capítulo 16, versículo 25. Hace que este pasaje sea más completo y más enérgico, como si a distinción de solamente tratar de encontrar su vida. Esto es lograr lo que considera una vida más rica y feliz. El hombre descrito en capítulo 16, versículo 25, pone todos sus esfuerzos en salvar. Esto es rescatar su yo, y habiendo hecho eso, en aferrarse a él por todos los medios posibles. Es discutible si esta distinción se puede sostener, considerando el hecho de que en ambos pasajes el antonimio es perder. Podría bien ser que la diferencia entre encontrar y salvar sea muy leve. De todos modos, podemos estar seguros que en ambos casos la persona condenada es la persona egoísta, el individuo que está vuelto a sí mismo, y la persona elogiada es la que es depender de sí misma, la que por causa del amor que Cristo le mostró, ahora por su parte ama al Señor y a todos los que el Señor quiere que ame, y que al hacer esto está dispuesto aún a sufrir la aflicción personal extrema, y si fuera necesario a una muerte. La vida de esa persona se verá maravillosamente enriquecida, dice Jesús. Estamos dispuestos a perder todo, pero salvar nuestra alma.
Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Porque aprovecharía al hombre si ganaré todo el mundo y perderé su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús prosigue con un ferviente llamado a que sus discípulos siempre estén dispuestos de perder sus vidas por amor a la causa de Cristo. Porque de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida. ¿O qué dará el hombre a cambio de su vida? Por los versículos 25 y el 26, claro, que aun cuando en el versículo 24 pone al hombre ante una decisión que él mismo debe hacer, y Dios no lo hace por él. Sin embargo, el Señor, en su infinito y eterno amor, estimula al hombre para que haga una elección correcta. Todo el que piensa solamente principalmente en su propio bienestar, comodidad, popularidad, prestigio, opulencia, etc., carece de amor, de abnegación. El amor es lo que hace que el alma se expanda, imparta riquezas, provecho, gozo, santificación. El amor por el Señor hace esto. Y el amor a sus hijos, a sus causas, a su reino. En un sentido, aún el amor al enemigo, para que pueda ser salvo. Así que, si una persona pudiera ganar todo el mundo, cuando Jesús dijo esto, estaba pensando en la oferta que el diablo le hiciere. Capítulo 4, versículos 8 y el 9. Y en el proceso de hacerlo, perdería el derecho de poseer su propia vida o alma. Esto es, si perdería él mismo. Lucas capítulo 9, versículo 25. Qué bien o provecho de traería tal cambio, porque quedará un hombre a cambio de su vida. Pero ¿qué necesitamos para estar cerca de la cruz de Cristo? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo podemos ver nuestro Señor Jesucristo? Cumplió las 3 condiciones necesarias para glorificar al Padre, y esta relación se logró solo a través de 3 cosas: humildad, sumisión y obediencia. ¿Cómo podemos ver Jesucristo se humilló? ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Solo teniendo una cercanía con Cristo podemos llegar a este nivel. Entonces ahora contestamos las preguntas que Dios me puso en la mente para los cristianos de la ilustración que tan lejos están de la cruz de Cristo. ¿Te has negado a ti mismo? ¿Le sigues? ¿Te gozas en su presencia? ¿Hablas con él? Ora, lo buscas, le sirve, le amas, cumple sus mandamientos y cuantas cosas más necesarias hacer para estar cerca de la cruz de Cristo. Si cumplimos, Cristo nos promete. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 hasta 40.
no lo dice claramente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que me viene no le echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diré no pierda yo nada, sino que lo se suscite en el día postrero. Y esta es la voluntad, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré y en el día postrero. Si el Hijo de Dios, hecho carne, se humilló, es obediente y se somete a su Padre, así nosotros, si queremos estar cerca de la cruz de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. Dios los bendiga si escuchas este sermón y crees que estás lejos de la cruz de Cristo y quieres estar cerca de Él. No lo dudes, reconcíliese con Él. Pero si nunca lo has recibido, este es el momento para hacerlo. No estés ni un día más lejos de la cruz del Cristo, porque Él te ama tanto que dio su vida por ti. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Has sido tocado realmente por el Señor? ¿Lo conoce realmente? El problema es que, aun siendo cristianos, nuestra relación con el Señor está muchas veces muy fría o distante. ¿Qué sentimos realmente cuando escuchamos la palabra de Dios? Muchas veces criticamos el sermón o criticamos al predicador porque creemos que nosotros sabemos más, que estamos mejor preparados de quien está predicando la palabra o corazón. ¿Pero por qué? En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No se dé vuestras pasiones, las cuales combate en vuestros miembros, codicias, y no tenéis, matías y ardes de envidia, y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros diletes. Oh almas adulterias, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, usted y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pues como dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre sin Cristo en su corazón no es capaz de hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, le es necesario nacer de nuevo, pues su naturaleza pecaminosa lo empujaría siempre a hacer lo malo. Cuando Pablo dice que él quiere hacer lo bueno, está en mí, pero no hago lo que yo quiero, sino lo que mi cuerpo quiere. Estaba diciendo que es su naturaleza pecaminosa lo que lo empuja a hacer el mal, a pecar. No es el cuerpo el que peca, es el hombre interior el que planifica el mal. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvieres en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de Dios de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo podemos ver esta cita bíblica? Corrobora con lo que Santiago, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las quejas y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, aunque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros diletes. Oh almas adulterias, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es constituye enemigo de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 5 hasta el 8. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte, y la muerte de la cruz. ¿Cómo podemos ver nuestro Señor Jesucristo? Cumplió las tres condiciones necesarias para glorificar al Padre, y esta relación se logra solo a través de tres cosas: la humildad, sumisión y obediencia. ¿Cómo podemos ver Jesucristo se humilló? Podemos nosotros hacer lo mismo. Solo teniendo una cercanía con Cristo podemos llegar a este nivel. Entonces ahora contestamos a preguntas que Dios me puso para avisarle a los cristianos que tan lejos están de la cruz de Cristo. Te gozas en tu presencia, hablas con Él, ora, le buscas, le sirves, le amas, cumples sus mandamientos. ¿Y cuánta cosa más necesitamos hacer para estar cerca de la cruz de Cristo? Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37 hasta 40 nos lo dice claramente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que me viene no le echo afuera, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la pregunta del Padre, el que me envió, que todo lo que me daré no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postero. Y esta es la voluntad el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucité en el día postrero. Obediencia a su misión. Si el Hijo de Dios hecho carne se humilló, es obediente y se somete a su Padre. Así nosotros sí queremos estar cerca de la cruz de Cristo, tenemos que hacer lo mismo. En todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce de la palabra griega
Hupotazo. Hupo significa debajo y tazo significa organizar. Esta palabra y una raíz de ella también se traduce por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto a someterse a sí mismo, a poner su sujeción bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente. A la palabra se usa como un término militar que significa organizar las divisiones de tropas en una moda militar bajo el mando de un líder. Esta palabra es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino en lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en un punto de vista humano. Es un proceso entregado nuestra voluntad a la de nuestro Padre. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sumisión a los potestades superiores. Esto hace referencia a los principios establecidos que Dios ha ordenado en nuestro mundo, el gobierno y los líderes, cualquiera que sea su capacidad, que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros en esta tierra. Pasajes que enseñan este principio son el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 hasta el 7, y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. El primero de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Tito, capítulo 3, versículo 1. El principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad, traerá una bendición temporal, en tiempo real, aquí y ahora, y para el creyente, la recompensa más adelante. La máxima autoridad es Dios y Él delega autoridad a los demás. Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos a la autoridad que Él ha colocado sobre nosotros. Tú te darás cuenta que no hay evidencias que distinguen entre una autoridad buena o mala, o incluso una autoridad justa o injusta. Simplemente debemos humillarnos y obedecer como para el Señor. También se nos dice que nos sometemos a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7. En Efesios leemos que los cristianos han de someterse unos a otros en el temor de Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 21. También leemos que la esposa debe someterse a su marido como para el Señor, y el esposo debe amar a sus esposas. Efesios capítulo 5 versículo 22 hasta 25. El apóstol Pedro escribe: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumismos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 5. El tema aquí es de humildad. Uno no puede someterse a Dios sin humildad. La obediencia requiere que nos humillemos para rendirnos a la autoridad de otro. Y se nos dice que Dios resiste el orgullo, lo opuesto de la humildad y la arrogancia, que promueve que el orgullo. Por lo tanto, tener un corazón humilde y sumiso es una elección que hacemos.
Esto significa que como creyentes nacidos de nuevo, podemos hacer una elección diaria para someternos a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros de conformarnos a la imagen de Cristo. Dios usará las situaciones de nuestras vidas para traernos la oportunidad de someternos a Él. Romanos capítulo 8, versículos 28 y el 29. Luego el creyente acepta su gracia y provisión para andar en el Espíritu y no a la manera de la vieja naturaleza. Esa obra se logra eligiendo el dedicarnos a la palabra de Dios y aprender acerca de las provisiones que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Desde el momento que nacemos de nuevo, en Cristo tenemos todas las provisiones que necesitemos para llegar a ser un creyente maduro. Sin embargo, tenemos que hacer la elección para aprender sobre esas provisiones a través del estudio de la palabra y aplicarlas a nuestro diario caminar. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Moisés para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo, que estamos en los últimos tiempos y el Señor está cerca. Él está en la puerta. Si no la ha recibido como su Señor, hablen con Él. Vete a tu aposento, arrodíllate y pídele al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y dile que tú lo quieres recibir. No importa el pecado que tú has cometido. Lo que importa es que te arrepientes y se lo entregue a Dios. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y hasta la próxima, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer, y hasta la próxima. Amén.